Hola, mi nombre es Ariana Guerrero. Voy a explicar la generación de 3 ejemplos de aplicaciones con el uso de lenguajes de programación, pero adaptados a lo que es balance de materiales. La ecuación de balance de materiales o la ecuación de Cilcius es una herramienta básica reconocida para interpretar y predecir el comportamiento de los yacimientos. También describe la relación que debe existir siempre en un yacimiento de petróleo y gas que produce en condiciones de equilibrio. La ecuación de balance de materiales nos permite estimar el petróleo, es decir, el POES, y el gas, el GOES, in situ. También nos permite estimar el tamaño de la capa de gas, estimar la presencia, el tipo o el tamaño de un acuífero. También nos permite predecir lo que es el futuro de los yacimientos e incluso el comportamiento de presión, conociendo lo que es el historial de producción del yacimiento, además de estimar las profundidades que existen entre el contacto agua-petróleo, gas-petróleo o agua-gas. Aquí podemos observar la forma lineal de la ecuación de balance de materiales, lo cual fue separado en distintos términos, donde tenemos la expansión, la producción total acumulada del petróleo y el gas, la entrada neta del agua, la inyección acumulada de los fluidos y también la expansión neta de la capa de gas. Como podemos observar, era una ecuación mucho extensa, de lo cual se lo simplificó y se lo detalló para diferentes tipos de yacimientos. Por ejemplo, para tipos de petróleo volumétrico subsaturado, la fórmula queda mucho más reducida y podemos determinar el valor de N, que es el POES, por medio de esta fórmula, al igual que el saturado, con empuje de agua y con empuje de gas. Para el de empuje de agua, en el caso de que no exista capa de gas, pues se suprime esta expansión del gas y eso quedaría, la fórmula quedaría mucho más corta aún. Entonces, a continuación les voy a explicar el programa que utilicé. En este caso utilicé Streamlink, que es una herramienta de Python que nos permite crear aplicaciones web mediante lo que se realiza en Python y es muy amigable y muy fácil de entender y de aplicar. Bueno, continuando con la explicación, aquí vamos a observar el código que yo utilicé para la creación de esta aplicación web. Lo primero que tenemos que realizar es importar todas las librerías que vayamos a utilizar. En este caso importamos Streamlink, que es donde estamos creando nuestra aplicación web, Pandas, Plotly, que es el que nos va a permitir realizar gráficos. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es agregarle un icono a nuestra página por medio de esta línea que podemos ver. Aquí se crea con st.set, vamos a crear el título de nuestra página. También podemos agregamos el título de lo que queremos que se observe en nuestra aplicación web. Markdown nos va a permitir crear una pequeña descripción dentro de nuestra página, de un apartado específicamente, con el st.expander podemos también agregar un apartado, una línea adicional, en donde en este caso se va a llamar About, y vamos también a agregar una pequeña información. En este caso yo he agregado que esta aplicación web es bajo mi autoría, es mía. Y también podemos agregar con st.subheader, vamos a agregar un título a nuestra. Todo esto es para realizar el diseño de nuestra página web. Entonces, agregamos un subtítulo, también agregamos una pequeña imagen, un pequeño video, como podemos observar aquí, también agregamos un logo. Y aquí ya empezamos a crear lo que es nuestro menú. Entonces tenemos el apartado de navegación, en donde vamos a poder subir un archivo, pero este archivo tiene que ser CSV para que esto pueda funcionar de una manera correcta. Entonces nuestro menú consta de Information, Data and Reservoir Potential. Entonces cada uno de estos va a tener un distinto apartado. Por ejemplo, en Data vamos a crear un data frame con respecto a la información que tenga nuestro archivo que vamos a subir. En Reservoir Potential, como podemos observar, aquí estamos creando con st.checkbox, vamos a crear diferentes apartados. Aquí tenemos tres opciones. La opción de escoger para obtener el valor de N para yacimientos subsaturados. Por acá tenemos
para el valor de N para yacimientos saturados, y la otra opción es utilizando correlaciones. Entonces son tres opciones que nosotros podemos escoger, y una vez que seleccionamos qué es lo que queremos utilizar, podemos, este apartado exactamente para yacimientos subsaturados le pide al usuario ingresar datos esenciales como la presión inicial, el BW, la compresibilidad de formación, el CW, saturación de agua, entre otros. Entonces aquí empezamos a crear cada columna de nuestro data frame con respecto al archivo que estamos subiendo. Entonces aquí creamos la columna para los valores de la presión, la columna para los valores del BSO, NP, WP, entre otros. Ya en este apartado de acá empezamos ya a calcular los valores que necesitamos. En este caso nosotros necesitamos calcular el valor de los fluidos producidos, la expansión del petróleo, la expansión de la roca y la suma de varias expansiones para poder obtener nuestra gráfica y obtener así este valor de N por medio de la gráfica. Entonces, en estas líneas creamos ese data frame para poder calcular esos valores. Para la gráfica, asimismo, con subheader creamos un pequeño subtítulo para saber qué es lo que estamos realizando en esa parte. Entonces, hallamos lo que es el intersecto, la pendiente. En fit.add annotation, aquí estos valores que ven aquí en X y en Y son valores en donde yo quiero ubicar exactamente donde quiero que salga la información con respecto al valor de N y la ecuación. Esto representa estos valores. Aquí podemos ponerle también lo que es el color, que es lo que estamos poniendo en este caso. Y aquí estamos delimitando, pues, ¿no? En dónde queremos que se ubique, en la parte superior, inferior, del mínimo y máximo con respecto al eje X y al eje Y. En este caso es lo que se puede observar aquí. Entonces, para nosotros poder correr esta página de manera local, nos vamos al terminal de Python. Terminal, hacemos clic en esta pequeña flechita hacia abajo, debemos de poner el command prompt, y al poner el command prompt debemos observar que estemos en nuestro ambiente virtual. En este caso mi ambiente virtual se llama producción, y debemos de poner el siguiente comando. Tenemos streamlit room y el nombre de nuestro proyecto. En este caso mi proyecto se llama proyecto. Tiene que ser tal cual como está escrito. edm.py. Damos clic y esto instantáneamente sale este apartado que van a ver aquí. Esto quiere decir que ya corrió y se va a poder observar nuestra aplicación web. Entonces hay que esperar unos segunditos y les voy a explicar cómo es el funcionamiento de la aplicación web. Bueno, aquí está, como podemos observar, aquí está el título. Esto es lo que nos permitió ingresar el Markdown, la pequeña información. Este es el apartado de About, que es donde yo ingresé que yo era la autora de esta aplicación web. Aquí podemos observar una pequeña información, el video. Todo esto está ubicado en el menú de Information. Aquí está la parte para poder subir un archivo. En este caso yo voy a subir el archivo de ejercicio 1, que es el ejercicio del libro de Ferrer, que es el que estoy trabajando. Entonces, en Data vamos a poder observar por medio del Data Frame cuáles son los valores que tengo en este archivo. En este archivo, CSV que acabé de subir, tengo el valor de la presión, del BSO, NP, WP, como podemos observar. Entonces, en el apartado de Reservation Potential, aquí podemos observar los diferentes apartados. Nosotros escogemos la opción que queremos. En este caso, yo quiero obtener el valor de N para yacimientos subsaturados. Entonces doy clic ahí y ahí me va a pedir que ingrese los diferentes valores. Estos valores que voy a poner son los valores que dice el día de la formación 0.000495, 0.0392, y la saturación, el libro me dice que es 0.20, 20% de saturación. Aquí podemos observar que ya está completa mi data frame, mi tabla, donde tengo los valores que tenía mi archivo y los valores adicionales que he calculado, como les expliqué anteriormente, el valor de
los fluidos producidos, las expansiones. Entonces, una vez obtenidos estos valores, yo puedo graficar y obtener el valor de N. Como podemos observar, queda nuestra gráfica. Aquí podemos ver el valor de N y también la ecuación de la red. Bueno, y eso es todo. Y así con cada uno de los apartados, de los diferentes apartados que se pueden observar. O sea, si en este caso yo no quiero trabajar con el ejercicio 1, sino que con el ejercicio 2, selecciono la opción que yo requiero. Y aquí seleccionaría el ejercicio 2, en este caso para saturados, pero debemos de agregar el archivo correspondiente, porque si no nos va a salir ese error como se observó en ese ejemplo. Entonces corremos el archivo que es para ese ejercicio, en el cual tiene la siguiente información: la presión, los fluidos producidos, expansión del petróleo, el valor de ese mismo. Podemos graficar, en este caso para saturados, la gráfica va con respecto a los fluidos producidos versus la expansión del petróleo, como se puede observar. Y eso es todo, muchas gracias, espero que les sirva y que me haya hecho entender.